El fútbol es el deporte más popular y practicado del mundo, con millones de aficionados y jugadores en todos los continentes. El fútbol consiste en un juego colectivo entre dos equipos de 11 jugadores cada uno, que intentan introducir una pelota en la portería del rival usando cualquier parte del cuerpo, excepto las manos y los brazos. El equipo que marca más goles al final del partido, que dura 90 minutos, es el ganador. El fútbol se rige por un conjunto de reglas establecidas por la FIFA, la Federación Internacional que organiza los principales torneos y competiciones de este deporte, como la Copa Mundial de Fútbol. Pero, ¿cómo surgió el fútbol? ¿Qué antecedentes históricos tiene? ¿Qué evolución ha experimentado a lo largo de los siglos? En este video te contamos la historia del fútbol desde sus orígenes hasta la actualidad. Los orígenes del fútbol se remontan a varios siglos antes de Cristo, cuando en diferentes culturas se practicaban juegos de pelota con los pies. Uno de los más antiguos se desarrolló en la antigua China, alrededor del siglo III antes de Cristo, y se llamaba Tzu Chu o Luhu. Este consistía en patear una pelota de cuero rellena de plumas hacia una red pequeña sin usar las manos. A veces, los jugadores debían esquivar a los rivales que intentaban impedir el gol. Este juego tenía fines militares y ceremoniales y se practicaba durante las celebraciones del solsticio de invierno. Otro juego antiguo que se asemeja al fútbol fue el Kemari, originario de Japón y practicado desde el siglo VI después de Cristo. El Kemari era un juego más pacífico y cooperativo, en el que varios jugadores debían mantener una pelota en el aire pasándosela con los pies sin dejarla caer al suelo. El Kemari tenía un carácter aristocrático y estético y se jugaba en un campo circular rodeado de árboles. En el Mediterráneo también existieron jugadores de pelota con los pies, como el Spíkiros en la antigua Grecia y el Harpastum en Roma. El Epískiros se jugaba entre dos equipos de igual número de jugadores, que debían pasar una pelota pequeña entre ellos sin usar las manos y llevarla al campo contrario. El Arspatum era similar, pero más violento y con una pelota más pesada. Ambos juegos se practicaban tanto con fines recreativos como militares. Sin embargo, no fue hasta el siglo XIX cuando se inició un proceso de unificación y regulación del fútbol moderno. En 1848, representantes de varios colegios ingleses se reunieron en la Universidad de Cambridge para establecer un código común de reglas para el juego de pelota con los pies. Este código se basó en el fútbol practicado en las escuelas públicas inglesas, que era más civilizado y menos violento que el fútbol popular. El Código Cambridge sentó las bases para la creación del reglamento del fútbol moderno. En 1863, 12 clubes de Londres fundaron la Asociación Inglesa de Fútbol FA, la primera organización oficial dedicada a este deporte. La FA adoptó 13 reglas básicas para el juego, inspiradas en el Código Cambridge. Una de estas reglas prohibía usar las manos para tocar o llevar la pelota, lo que causó la disidencia de algunos clubes que preferían un juego más parecido al rugby. Estos clubes formaron posteriormente la Rugby Football Union, la Federación Inglesa de Rugby. El fútbol se expandió rápidamente por el mundo gracias al comercio, la inmigración y el colonialismo británico. El primer país en adoptar el fútbol fue Inglaterra. El primer país en adoptar el fútbol fuera de Inglaterra fue Escocia, que en 1872 disputó el primer partido internacional de la historia, empatando a 0 con los ingleses. Otros países que siguieron el ejemplo fueron Gales e Irlanda, que junto con Inglaterra y Escocia formaron el Home Championship, el primer torneo entre selecciones nacionales. En el continente europeo, el fútbol se introdujo primero en los países nórdicos como Dinamarca, Suecia y Noruega, y luego entre los países centrales como Alemania, Francia y Holanda. En el sur de Europa, el fútbol llegó más tarde debido a la resistencia de las autoridades y de la Iglesia, que lo consideraban un juego extranjero y violento. Sin embargo, el fútbol se popularizó entre las clases obreras y los estudiantes, que fundaron los primeros clubes y federaciones en países como España, Italia y Portugal.
En América, el fútbol se difundió principalmente por la influencia de los inmigrantes británicos que trajeron consigo su pasión por este deporte. El primer país americano en practicar el fútbol fue Argentina, donde se fundó el primer club en 1867 y la primera asociación en 1893. Otros países que siguieron el ejemplo fueron Uruguay, Brasil, Chile y México. En Estados Unidos y Canadá, el fútbol tuvo que competir con otros deportes más arraigados como el béisbol o el fútbol americano. Por su parte, en África y Asia, el fútbol se implantó gracias al dominio colonial británico, que lo usó como un instrumento de control social y educativo. Sin embargo, el fútbol también se convirtió en un símbolo de resistencia y de identidad nacional para los pueblos oprimidos. Algunos países que destacaron por su afición al fútbol fueron Egipto, Sudáfrica, Nigeria, India y China. A finales del siglo XIX y principios del XX, el fútbol experimentó una serie de cambios que lo consolidaron como un fenómeno social y económico de gran relevancia. Uno de estos cambios fue la profesionalización del juego, que implicó la remuneración de los jugadores por parte de los clubes. Esto provocó una mayor competitividad entre los equipos y una mayor calidad del espectáculo. También generó conflictos entre los defensores del amateurismo y los partidarios del profesionalismo. Otro cambio fue la creación de organismos internacionales que regularon y organizaron el fútbol a nivel mundial. El primero fue la International Football Association Board, o por sus siglas IFAB, fundada en 1886 por las 4 federaciones británicas para establecer las reglas del juego. El segundo fue la Federación Internacional de Fútbol Asociación, conocida actualmente como FIFA, fundada en 1904 por 7 federaciones europeas para promover el desarrollo del fútbol en todo el mundo. La FIFA se encargó de organizar la primera Copa Mundial de Fútbol en 1930, que se celebró en Uruguay y que ganó el equipo local. Un tercer cambio fue la aparición de las competiciones continentales e intercontinentales entre clubes y selecciones. Estas competiciones aumentaron la rivalidad y la emoción entre los aficionados al fútbol, así como los ingresos económicos derivados de los derechos de televisión y publicidad. Algunas de las competiciones más importantes fueron la Copa América en 1916, la Copa de Europa en 1955, la Copa Libertadores en 1960, la Eurocopa también en 1960 y la Copa Intercontinental en el mismo año. En las últimas décadas, el fútbol ha seguido evolucionando tanto en su dimensión deportiva como en su dimensión social. En lo deportivo, se han introducido nuevas reglas para mejorar la fluidez y la seguridad del juego, como la sustitución de jugadores, la tarjeta roja o el videoarbitraje, mejor conocida como el VAR. También se han desarrollado nuevas técnicas y tácticas para mejorar el rendimiento y la competitividad de los jugadores y los equipos, como el entrenamiento físico, el análisis estadístico, la nutrición o la psicología deportiva. Además, se han incorporado nuevos elementos tecnológicos que facilitan la comunicación y la información sobre el fútbol, como las redes sociales, las aplicaciones móviles o los videojuegos. En lo social, el fútbol ha adquirido una gran relevancia e influencia en la cultura, la política y la economía de muchos países. El fútbol se ha convertido en un fenómeno de masas que genera pasiones, emociones y sentimientos de identidad y pertenencia entre los aficionados. El fútbol también se ha convertido en un negocio multimillonario que mueve grandes cantidades de dinero y que involucra a diversos actores, como los clubes, los jugadores, los patrocinadores, los medios de comunicación o las organizaciones deportivas. El fútbol es un deporte que ha sabido adaptarse a los tiempos y a las preferencias de sus seguidores, manteniendo su esencia y su atractivo. Por eso, el fútbol es un deporte que ha hecho historia y que sigue haciendo historia con sus partidos y sus protagonistas. ¿Qué te ha parecido esta historia? Si te gustó el video o quieres aprender más, te sugiero ver el video que te está saliendo en pantalla justo ahora. Recuerda suscribirte y compartir con todos tus amigos.